Un día de penosa recordación, un 9 de agosto, el día en que el aire se prendió fuego y la gente se desintegró. Así fue el relato estremecedor de los sobrevivientes de esta ciudad Nagasaki. El 9 de agosto de 1945, 3 días después de la bomba atómica sobre Hiroshima, Fatman cayó sobre la ciudad japonesa de Nagasaki. Tres científicos estadounidenses le enviaron un mensaje a un físico japonés. Lo hicieron con una carta que cayó sobre los restos de la ciudad que segundos antes había sido arrasada. Los testimonios de quienes vieron cómo nada había quedado en pie. La bomba se la denominó Fatman. El avión que la transportó se llamó Boxcar y el comandante que la activó fue Charles Sweeney. El mundo había entrado en la era nuclear en un 6 de agosto de 1945 cuando el Enola Gay arrojó la bomba Little Boy desde, desde un bombardero piloteado por el comandante Paul Tibbets sobre los cielos de Hiroshima. Sobre el hongo nuclear que germinó sobre el suelo japonés, todas las cosas vivas murieron y el aire se prendió fuego. El presidente de Estados Unidos de la época, Harry Truman, informó horas después del ataque que la ofensiva recién había empezado. Hace un poco tiempo, un avión americano había lanzado una bomba sobre Hiroshima, inutilizándola para el enemigo. Los japoneses comenzaron la guerra por el aire en Pearl Harbor y han sido correspondidos sobradamente. Pero este no sería el final. Con esta bomba se han añadido una dimensión nueva a la revolución de la destrucción. 3 días después, el 9 de agosto, despegó un nuevo vuelo. La operación planeada con meticulosidad debió sortear varios imprevistos y a todos, aunque nadie lo hubiera confirmado, sabían qué clase de bomba llevaba el avión. En el momento del despegue de uno de estos aviones de apoyo, el que llevaba al personal de observación, es decir, científicos y encargados de tomar las imágenes, el piloto hizo bajar a uno de los tripulantes en vez de paracaídas. En error por los nervios habría tomado un segundo salvavidas. Wow. En esa nave iban también los instrumentos de medición que, lanzados con pequeños paracaídas, buscaban establecer la magnitud de la explosión. El poderío de la bomba, el general Graves y Robert Oppenheimer habían enviado 3 científicos directo desde Los Álamos a Tinian. Eran los representantes del proyecto Manhattan. En la base militar eran Luis Walter Álvarez, Lawrence Johnston y Harold Agnew. Uno de ellos tuvo una idea brillante, una improvisación. En el detallado de este plan querían enviar un mensaje. El mensaje. Cuando se enteraron que la segunda bomba sería lanzada casi de inmediato, los físicos norteamericanos sostuvieron que eso terminaría de desconectar a los japoneses, que si ellos estuvieran de otro lado y los comandantes le preguntaran o les preguntaran qué posibilidades habría de un pequeño ataque, ellos dirían que sería casi imposible, que tendrían tiempo dado, que esas bombas eran muy difíciles y muy costosas de construir. Por lo tanto, este factor sorpresa, de nuevo, sería importante. Los Los tres que estaban en la base del Pacífico no estaban preocupados por las vidas que se habían perdido en Hiroshima, sino por las que podrían perderse en caso de continuar la contienda. Así decidieron mandar un mensaje a alguien que pudiera explicarle a los gobernantes japoneses que era eso que les había caído del cielo. Luis Walter Álvarez, luego premio Nobel de Física, dictó una carta. Sus colegas Johnston y Agnew la transcribieron y agregaron algunos párrafos muy interesantes. La misiva estaba dirigida a Ryokio Sagane, un respetado físico japonés que ellos habían conocido en Estados Unidos unos años antes. En la carta sin firma se presentaban como tres colegas de
de Berkeley, y entre otras cosas decían: como científicos deploramos el uso que se ha dado a tan bello descubrimiento, pero podemos asegurar que a menos que Japón se rinda, una lluvia de bombas atómicas caería sobre este país. Le rogaban a Sagane que utilizara sus conocimientos e influencias para convencer a las autoridades japonesas. Entonces adosaron la carta a uno de los instrumentos de medición y la dejaron caer hacia suelo japonés. La misiva fue encontrada unos pocos días después y estudiada por funcionarios niponeses recién llegados a su destinatario, el doctor Sagane, varios meses más tarde. La carta no tenía firma, pero luego consiguió quien la suscribiera varios años después de la guerra. Los físicos volvieron a cruzarse. Sagane sacó el papel arrugado de su bolsillo y se lo extendió a Álvarez. Se lo leyó en silencio. Luego sacó una lapicera del bolsillo interno de su saco y escribió lo siguiente. Tras eso, varios años después, que fuera escrito la firma. No dice el contenido. Ni siquiera Álvarez ni los otros dos científicos mostraron remordimiento ni pesar por las bombas. Construyeron casi una excepción. Otro caso innotable fue el de Edward Teller, creador de la bomba H, entre los especialistas del proyecto Manhattan, que se convirtieron casi de inmediato en pacifistas y abogaron por el desarme atómico, por desactivar el infierno que crearon ellos mismos con sus conocimientos y trabajo. La visión de Álvarez y de sus compañeros posiblemente se sustentaba en su experiencia en el campo de batalla. Ellos salieron del laboratorio, vivieron en bases militares, participaron de misiones, vieron a los hombres morir en combate. Esas vivencias pueden haberlos convencido de que la extensión de la guerra hubiera acarreado mayor número de muertos que los que produjeron las dos bombas atómicas. Álvarez había estado en el lanzamiento de esta prueba del nuevo arma en el desierto californiano y en Hiroshima. El 9 de agosto se quedó en la base y fue Johnston en el avión. Así Johnston se convirtió en la única persona que fue testigo ocular de estos 3 lanzamientos atómicos de esa guerra. Un récord nada envidiable. La misión de Boxcar encontró inconvenientes. Primero, no pudo juntarse con los aviones de apoyo. Pese al informe del avión meteorológico, Sweeney se encontró con un espeso manto de nubes cuando llegó a su destino. Intentó encontrar un hueco en el que la visibilidad hiciera posible el lanzamiento, pero fue infructuoso. En ese instante decidió cambiar el objetivo. La ciudad de Koura, sin saberlo, gracias a un súbito cambio de clima, evitó ser destruida. El avión se dirigió a Nagasaki, la ciudad que indicaba el plan de contingencia, pero un nuevo problema surgió. El avión mostró desperfectos, perdía combustible, no se sabía si podría regresar. A Nagasaki también le cubrían las nubes. Cuando no quedaba demasiado tiempo, Sweeney descubrió una brecha. De no haber aparecido ese espacio despojado, le quedaban 2 opciones: lanzar la bomba por indicación del radar, método del que se desconocía de la eficacia en ese momento, o dejarla caer en el mar. Pero finalmente nada de eso pasó. La bomba atómica sobre Nagasaki mató 40.000 personas en el momento de la detención y otras tantas murieron con el transcurrir el tiempo por efecto de la radiación. La fábrica Mitsubishi, que proveía armamento, fue destruida, al igual que el 40% de las viviendas de la ciudad. Pero hubo quienes no murieron. Son conocidos como los
Hibakusha, los sobrevivientes a las explosiones atómicas, los afectados por esta radiación, aquellos a los que la destrucción signó de por vida. Las secuelas físicas, las pérdidas materiales, la muerte de familiares, entre ellos había algunos que revestían un estado aún mayor de excepcionalidad, son doblemente Nibakushas. Sobrevivieron a ambas explosiones atómicas. Tsutomu Yamaguchi era un joven empleado de Mitsubishi. Había sido enviado a Hiroshima a realizar unas tareas. El tren que lo devolvería a Nagasaki partía a las 9 de la mañana del 6 de agosto. Camino a la estación se dio cuenta de que había dejado documentación en el hotel. Regresó a buscarla y se separó de sus dos compañeros de viaje. Al regresar, una explosión de una potencia desconocida lo hizo volar por el aire. Luego de unos minutos de atontamiento, se levantó. Vio el peor paisaje imaginable. Tenía algunas lastimaduras. Le sangraba la cabeza, pero nada más. Se escondió en un refugio antiaéreo. A la mañana siguiente, con la ciudad todavía cubierta por la bruma atómica, inició el camino de retorno a su casa. Una odisea de más de 250 kilómetros. Llegó a Nagasaki esa noche del 8 de agosto, abrazó a su esposa y a su hijo pequeño. A la mañana siguiente se dirigió a la fábrica. A media mañana se reunió con su jefe. Intentaba convencerlo de lo sucedido. El jefe valoró darle licencia. Pensó que Yamaguchi ya se había vuelto loco y era inconcebible suponer que una sola bomba podía arrasar una ciudad. Cuando el jefe estaba por echarlo de la oficina, la explosión llegó. Estados Unidos había lanzado la segunda bomba atómica. Una vez más, Tsutomu salió indemne. Entre los escombros se levantó con nuevos magullones y quemaduras para ir a buscar a su familia. Su esposa y el bebé tampoco habían sufrido daños. La familia pasó varios días en el refugio hasta que pudieron regresar a su casa. Yamaguchi solo perdió parte de la audición de un oído y le quedó cierta debilidad en sus piernas, secuelas menores para haber soportado 2 explosiones atómicas. Él murió en el año 2010, tenía 94 años, su hijo vivió bastante menos, murió de cáncer afectado por radiación a finales del siglo XX. Kazuko Sadamaru tenía 20 años y la guerra le había transformado en enfermera. Ella también fue doble Hibakusha. Desde Nagasaki acompañó en tren a unos heridos cuyo lugar de residencia en Hiroshima. Cuando la formación ingresaba en la ciudad el destello cegador, el tren cimbreó. Cuando bajaron se encontraron con el paisaje más funesto. Al día siguiente regresó a Nagasaki. El 9 de agosto, la siguiente bomba cayó. Allí vivió los peores días de su vida, trabajando varios segundos de sus días. Varios días seguidos, sin dormir, sin materiales para asistir a los heridos, sin saber contra qué luchaban. Ella, con el paso de los meses, tuvo problemas en la sangre y perdió casi todo el pelo, pero se recuperó. Tuvo una hija y 4 nietos. En septiembre del año 1945, un hombre con uniforme de coronel del ejército de Estados Unidos entró a Nagasaki. Japón ya se había rendido. La guerra había terminado. En la ciudad sus escasos habitantes parecían espectros. Eran como si nada de lo anterior hubiera quedado en pie. Destrucción total, el horizonte más desolador posible. Por ese tiempo, Estados Unidos
disfrutaba el éxito. Las bombas habían derribado las últimas defensas japonesas. Nada se había, al menos públicamente, de las consecuencias. Nada de eso se sabía. De las consecuencias de las bombas. Todavía ni siquiera era sencillo determinar los daños instantáneos que había ocasionado. Mensurarlos con precisión. Se sabía de su poder de devastación, pero no mucho más. Los generales norteamericanos negaban consecuencias, afirmaban que ya todo había pasado, no había secuelas posibles. Mentían, por supuesto. Entre la vocación por silenciar las decenas de miles de muertes, las secuelas de la radiación, ya que había sido la segunda bomba, Nagasaki no tenía demasiada atención de los medios. El hombre, con ropa de coronel, era periodista, se llamaba George Weller. En su libreta de apuntes tomó nota de todo lo que vio, un espectáculo atroz. Le costaba imaginar qué había provocado esto. Encontró un campo de prisioneros de guerra. Sus reclusos eran soldados americanos capturados por los japoneses. Todavía no sabían que la guerra había terminado. Weller les dio la noticia. Ellos le relataron el resplandor, el juicio el ruido atronador y la ola expansiva. El periodista escribió un informe estremecedor. Siguió recorriendo la ciudad, lo que quedaba de ella, y reportándolo. Envió notas. Sus notas hablaba también de enfermedades extrañas que parecían tener origen de la bomba. La noticia era que la radiación afectaba a las personas. Semanas después se enteró de que ninguna había llegado al diario, al periódico. Los oficiales de Estados Unidos les habían retenido y destruido. No eran tiempos de dar malas noticias, era más bien hacerle el juego al enemigo ya derrotado. Las excusas que se solían esgrimir para ejercer la censura. Weller regresó a su país y vivió convencido que sus crónicas se habían perdido para siempre. Tras su muerte, una de sus hijas encontró una copia en carbónico y los publicó. 60 años después, el mundo seguiría conociendo qué había ocurrido en Nagasaki.